Es el rey del bono COVID. Desde el año 20. ¿Has compartido? No, no he compartido todavía, lo comparto. Compártela ya, Vale, sí, ya compártela está, ya. Sí, vamos a empezar ya. Y es una potente garantía de acierto con él. Venga. Dale, Ahora. venga. Yo creo que el secreto Además, de la hacen muy flecha buenas para diapositivas que hoy. pase para los, ¿sabes? En vez de Sí. darle A ver si te hay portas que hoy. darle a la flecha para que se la vean. Sí, sí, los solo ojos. traigo el título. Solo traigo traes el título, ¿no? No hay nada detrás. Bueno, está abierto el micrófono. Está abierto todo. Vale. No, sí, ya está. ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes a los presentes en la sala y a los presentes online. El objeto de mi ponencia, como pueden ver en la presentación, es analizar la propuesta de directiva que modifica la directiva vigente del año 2015, la 2302, en relación a los viajes combinados y los servicios de viaje vinculados. La idea, la ponencia, podría ser estructurada en tres grandes bloques. Una primera parte que un poco se expresa en ese índice, una primera parte donde se trata de contextualizar. El sector turístico, como saben ustedes, pues está últimamente un poco revolucionado. Desde la época COVID, pues efectivamente, pues asistimos a cancelaciones totales de todos los viajes que incorporaban en su mayoría transporte aéreo y pues todo el tema de las cancelaciones, de los desistimientos, etcétera, pues dio lugar pues a muchísimas interpretaciones, normativas, etcétera. Por tanto, partiremos de la contextualización, de dónde venimos, qué novedades aportó esa directiva del 2015 al régimen de los viajes combinados, que, como bien saben, está incluido en el texto refundido de nuestra Ley de Consumidores, en los artículos 150 y siguientes, a 170. Partiremos de eso, después pasaremos a analizar las posibilidades de modificación, cuáles son las opciones que maneja el legislador europeo y, posteriormente, brevemente también, pues un análisis de las novedades que aporta esta propuesta de directiva, que yo creo que no tardará mucho en aprobarse, ya ha pasado el visto bueno del CESE y, por tanto, creo que será de aprobación más o menos inmediata. Pues vamos a analizar las bondades o novedades que dicha normativa va a aportar en este régimen de los viajes combinados. Por lo tanto, si aprecian un poco el índice, la primera idea es contextualizar, la segunda es analizar las novedades. Empezaremos por el ámbito de aplicación. Ya la directiva vigente había hecho una ampliación desde el punto de vista subjetivo, puesto que la ley no habla, a pesar de que está en nuestra Ley de Consumidores, la ley no es solo de aplicación a los consumidores, sino que es de aplicación a los viajeros, en sentido amplio. Luego, por tanto, en ese concepto de viajero no solo entra el concepto de consumidor, lo cual llama un poco la atención que esté en una ley de consumidores. Quizás en su momento, cuando se refundió la legislación especial, pues no había que haber refundido la famosa ley 2195, ¿no? Y después analizaremos algunos conceptos clave. Les confieso una cosa, yo que tengo cierto trato con agencias de viajes, etcétera, y con asociaciones de agencias de viaje, los comerciales de las agencias de viaje todavía no saben lo que venden, con lo cual mucho menos van a saber el régimen jurídico que se les aplica. Es decir, no tienen claro si lo que están vendiendo es un viaje combinado, es un servicio suelto o es un servicio de viaje vinculado. Y, lógicamente, de esa calificación pues va a depender los derechos que tengan los consumidores. Pues bien, esta ley pretende, si echamos un vistazo al título de la ley ya dice que lo que pretende es reforzar la protección de los consumidores y simplificar algunos conceptos que ya tenía la directiva del 2015, pero que les digo que ni los propios agentes comerciales que están trabajando en eso y que viven de eso saben muy bien qué es lo que están vendiendo y, por tanto, cuáles son los derechos anexos a ese producto que están vendiendo. El contexto es fácil entendible. La directiva se aprueba en el año 2000, estábamos hablando de la directiva 2015, apenas unos años después asistimos al fenómeno primero de la quiebra de Thomas Cook, la primera agencia de viajes del mundo,
y, a continuación, el impacto del COVID-19 en los viajes combinados. Efectivamente, se produjeron cancelaciones masivas y problemas de liquidez. Los minoristas, que eran los maltratados de la ley, pues se encontraban con verdaderos problemas de liquidez, de solvencia económica, y hubo que ir improvisando ante este fenómeno que nos asoló a todos y que tuvo repercusiones desde todos los puntos de vista, sanitarias, económicas, etcétera, pues se vieron imposibilitados de devolver dineros, problemas de reembolso, muchas agencias de viaje cayeron en concurso de acreedores y aquel fenómeno desarboló toda la normativa. Un poco lo que pretende esta propuesta de directiva es, con esa experiencia y constatados una serie de insuficiencias que tenía esa directiva del 2015, pues poner remedio a esas insuficiencias de la directiva, que eso ha provocado, lógicamente, también la reforma de nuestra ley, ¿vale?, de los artículos 150 y siguientes, que han sufrido, que yo recuerde, mínimo 2 reformas legales, una en el 2018 y otra posteriormente en el 2022, analizando o reformando temas tan importantes como es pues todo el tema de la cancelación y un tema estrella, que es en estos casos las cancelaciones de los viajes combinados cuando concurren circunstancias de fuerza mayor. ¿Cuál es el concepto de fuerza mayor que debemos aplicar en este ámbito de los viajes combinados? Y ahora veremos cómo la ley incluso ha sido mucho más restrictiva de lo que era la redacción anterior. Ese era un problema gordo. Otro problema importante era el tema de la insolvencia. Decíamos antes que muchas pequeñas agencias de viaje habían caído en concurso de acreedores. Estaban imposibilitados de proceder a los reembolsos como consecuencia de las cancelaciones que provocó el COVID-2019. Y otra cuestión importante era el tema de las relaciones entre los prestadores de servicios, léase compañías aéreas, léase hoteles y las agencias de viaje, cuando pues las agencias de viaje habían pagado los importes de los viajes, de los hoteles, etcétera, pero después estos prestadores de servicios no reembolsaban, en caso de cancelación, el dinero a las agencias de viajes, lo que provocaba esa falta de liquidez y la quiebra, como decimos, de muchas de las agencias de viajes, muchas pequeñitas. La Unión Europea también quiso reaccionar a estos problemas y así dictó un informe, la Comisión, sobre la directiva de viajes combinados. Aquí se apreciaron que existían conceptos que nadie entendía, la diferencia entre lo que es un viaje combinado y un servicio de viaje vinculado. Había casos que no estaban resueltos, lagunas en la directiva. Se intentaron, y muchas leyes, no solo la española, recuerden ustedes que en la época COVID se dictaron reales decretos de urgencia temporales que pretendían pues subsanar la circunstancia coyuntural que teníamos en aquel instante, y recuerden la imposición de los vales o bonos a los viajeros. Aquel que había sufrido la cancelación de su viaje combinado, pues por ley se le podía imponer un vale durante un plazo determinado, porque aquello se pensaba que iba a durar como 2 telediarios y duró bastante más, como bien saben, y se imponía ese vale o bono. Tuvo que reaccionar la Comisión Europea y recordarle al legislador español, con serias amenazas incluso de sanciones, de que en modo alguno se podía imponer los vales como, ya digo, como única opción frente al consumidor. Pues bien, lo cierto y verdad es que a partir de esas 2 circunstancias, la quiebra de Thomas Cook como agencia de viajes y sobre todo el COVID-19, se detectan algunas deficiencias en la normativa vigente. Normativa del 2015, directiva del 2015, de la que trae causa, lógicamente, nuestra normativa interna. Pues bien, ¿cuáles son los problemas que se han detectado a través de numerosísimas encuestas, de numerosísimos trabajos de estudio de la directiva? Se han detectado los siguientes problemas. En primer lugar, la aplicación de la directiva. Digo que hay muchos conceptos indeterminados que requerían de una traducción, si se me permite la expresión, a la realidad, ¿vale? Lo que era un viaje combinado, lo que era un servicio de viaje vinculado, algunos conceptos indeterminados en el tiempo más breve posible, etcétera. Pues esos conceptos había que aclararlos. En segundo lugar, la falta de claridad en responsabilidades. En este sector intervienen distintos actores, agencias, plataformas, intermediarios, y no estaba muy claro quién tenía la responsabilidad. De hecho,
inicialmente nuestra ley, haciéndose eco de una famosísima sentencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad. El Tribunal Supremo declaró la responsabilidad solidaria de todos aquellos que interviniesen en el proceso de comercialización de un viaje combinado, léase minorista, mayorista, etcétera. Claro, aquello dolió mucho a las agencias de viaje y poco a poco fueron presionando para que el legislador modificara el texto refundido y donde decía responsabilidad solidaria, ahora dice responsabilidad en función de su respectivo ámbito de gestión, con lo cual, pues para gran alivio, sobre todo de los minoristas, porque en la mayor parte de casos los incumplimientos contractuales son imputables al organizador del viaje, sin embargo, el que daba la cara frente al consumidor era el minorista. Deme usted mi dinero, que yo le he pagado, cuando se me ha cancelado el viaje, respóndame usted por este incumplimiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tema de la claridad en las responsabilidades era necesario, además, con un régimen muy diverso según los países. El problema es con los reembolsos. Ya decíamos que ante la cancelación masiva, pues los viajes se suspendían y la ley dice que hay que devolver el importe abonado en un plazo de 14 días. Claro, esto era imposible. No había liquidez suficiente para que las agencias de viaje, pero entre otras cosas porque a ellas no les devolvían los prestadores de servicios, ni las compañías aéreas, ni los hoteles. Otro tema que va a proceder, se ha visto ahí una laguna, es el tema de los pagos anticipados. Nuestra ley no se pronunciaba sobre cuál era la cuantía máxima que podía exigirse a un consumidor que contrataba un viaje combinado. Antiguamente, y yo que ya voy teniendo unos años, el Real Decreto que regulaba las agencias de viajes del año 88 a nivel estatal sí que establecía un límite máximo que podía exigirse a los consumidores en concepto de pago anticipado. Y establecía ese Real Decreto, que ya está derogado, un 40%, ¿vale? Bueno, pues estas cosas y, sobre todo, como os cuento, el problema de la insolvencia. Aquí lo que se planteaba era, ¿vale?, qué valor tenía, cómo se podía asegurar los pagos anticipados que habían hecho los consumidores, cómo se podía incluso regular, y esto va a proceder la nueva directiva a hacerlo, las relaciones entre empresas y qué plazo tiene el proveedor de servicios o el prestador de servicios para devolver el dinero a las agencias de viaje. Bueno, el tema de la insolvencia era un tema que preocupaba. Por tanto, de lo que se trata es de proceder a la revisión de la directiva vigente del año 2015 para solucionar pues esos tres grandes problemas. En primer lugar, los pagos anticipados y el derecho al reembolso rápido. En segundo lugar, garantizar la protección de los consumidores frente a la insolvencia. Esta insolvencia, piensen, que puede producirse bien antes del inicio del viaje o, lo que es más grave, durante la realización del viaje, donde la agencia de viajes quiebra, deja de pagar a sus proveedores, a sus prestadores, y queda un poco desasistido el viajero, que está a medio de un viaje combinado, en medio de un crucero, ¿vale?, y se requiere la repatriación o la atención en suma al consumidor. Por tanto, la protección frente a la insolvencia, por ejemplo, cuando se le ofrece un vale o un bono, evidentemente para que ese bono o vale no sea papel mojado, pues tenía que estar garantizado. ¿Qué pasa si en ese ínterin de tiempo de los 12 meses de que hablaba la recomendación de la Unión Europea, la agencia de viajes cae en concurso? ¿Quién me devuelve a mí mi dinero que había pagado y que yo, por muy buena voluntad, había aceptado un vale, cuando era voluntario, digo, ¿vale?, que después resulta con la quiebra de la agencia de viajes y, por tanto, con la imposibilidad de reembolsar el dinero? Bien, y por último, pues ya digo, la directiva pretende mejorar su aplicabilidad. De lo que se trata es de un poco clarificar algunos conceptos, clarificar la información, que es un pilar básico en la protección de los consumidores. La directiva contiene una serie de anexos y, dependiendo del tipo de servicio que se contrate, pues es de aplicación un anexo u otro. Claro, esto ya digo que supone un galimatías bastante importante y las propias agencias de viaje no tienen claro qué es lo que están vendiendo y tampoco tienen claro cuál es la información precontractual que hay que ofrecer al consumidor. Por lo tanto, esta directiva, como objetivos, pues tiene todos esos. Primer pilar, ¿de dónde venimos? Segundo pilar, las opciones de transposición. Aquí se plantean tres opciones con sus respectivos
con sus respectivos costes y consecuencias, lógicamente, a mayor restricción, a mayor rigidez en las soluciones, pues eso va a generar mayores costes tanto para los empresarios como para los consumidores. Y las tres opciones que baraja la directiva es la primera, que es la que finalmente van a optar, parece ser, es una solución más flexible y establece, pues por ejemplo, exigir un máximo en el anticipo que paga el consumidor de un 25%, pero es una norma de carácter dispositivo porque admite que si existen circunstancias especiales la agencia pueda exigir una mayor cantidad. No establece obligatorios las garantías, que nuestra ley ya las establece, y esto, si tuviéramos oportunidad de hablarlo, sería muy interesante. Nuestra ley tiene dos tipos de garantías, la vigente, una garantía que deben ofrecer las agencias de viaje frente a la insolvencia, es decir, qué pasa si la agencia es insolvente, qué derechos tiene el consumidor. Y una segunda garantía, que fue también muy polémica por parte de las agencias de viaje, que era una garantía de cumplimiento contractual, que esta no la prevé la directiva, pero nuestra ley, muy pro consumidor, sí que prevé dicha garantía o aval o seguro de caución. Pues bien, de las tres opciones posibles de transposición de la directiva, se opta por la más light, la más suave, la que menos costes va a repercutir en los consumidores, ¿vale? Y que consiste, como digo, pues en establecer una serie de puntos que son básicos. ¿Cuáles son esos puntos? Pues ahí los expongo. En primer lugar, la limitación de los pagos anticipados. Se establece que como pago anticipado solo podrá exigirse al consumidor un máximo del 25% del precio total del viaje combinado y el pago restante deberá hacerse en las 4 semanas anteriores al inicio del viaje. Ya he dicho que este límite es flexible, puesto que si concurren circunstancias especiales, la directiva permite aumentar dicho porcentaje. En segundo lugar, se contempla el derecho de reembolso entre empresas. Pues bien, verdaderamente la insolvencia de determinadas agencias de viaje venía determinada porque efectivamente los prestadores no devolvían el dinero en tiempo, ni las compañías aéreas, ni los hoteles, etcétera. Pues ahora, a pesar de que es una norma en principio consumerista, se incluye ese derecho de reembolso entre empresas. Y para que sea coordinado con el derecho de reembolso de las agencias de viaje frente a los consumidores, se establece un plazo de 7 días, desde el momento que se produzca la cancelación del viaje o, en su caso, el no cumplimiento, la no ejecución de alguno de los servicios. 7 días que tienen las empresas entre sí para proceder al reembolso y 14 días que sigue siendo el plazo que establece la directiva frente al consumidor, de forma que la agencia de viajes pueda recibir el dinero de los prestadores y tenga tiempo suficiente para reembolsar a los consumidores. La tercera cuestión importante sobre la que se pronuncia esta propuesta de directiva es el ofrecimiento de vales. Decíamos antes que nuestra normativa, en un momento determinado, duró apenas 3 meses, impuso obligatoriamente a los consumidores la necesidad de aceptación de un vale. Quisiera o no quisiera el consumidor, se le ofrecía un vale y no había regulación sobre los vales, nuestro texto refundido no dice nada. Existía una interpretación del tema en una recomendación del 2020 de la Unión Europea relativa al transporte aéreo, establecía qué características tenían que tener esos vales, qué duración tenían que tener, qué derechos se reconocían a los consumidores, repito, en el transporte aéreo, y un poco, por analogía, se aplicó a los viajes combinados. Bien, como les decía yo antes, la Unión Europea rápidamente le estiró de las orejas al legislador español y le dijo: usted lo está haciendo mal y por tanto se le puede sancionar. Los vales en ningún momento pueden ser obligatorios, es una opción que se puede ofrecer al consumidor, pero haciéndole ver que puede aceptarla o puede no aceptarla. Y si es cierto que ahora se procede a regular en esos términos, carácter voluntario, ¿vale?, la posibilidad de, en lugar de ofrecer el reembolso en dinero, pues ofrecer unos vales con unas características. Eso se va a regular también en esta propuesta de directiva. Y por último, el tema de la garantía por insolvencia. Se hace especial
hincapié en este tema, la insolvencia, y aporta, la propuesta de directiva va a aportar una cuestión que me parece interesante, y es la fijación de un plazo. Es decir, cuando exista una insolvencia por parte de la agencia de viajes, pues antes lo que se decía es que bien la Administración de Turismo podía dirigirse a las agencias de viaje para reclamar esta garantía frente al asegurador, o bien incluso el consumidor podía dirigirse, y por eso es uno de los requisitos en la información precontractual, la información que debe darse al consumidor incluye esa información sobre quién es el garante de la agencia de viajes. Digo, no se establecía plazo ninguno, pues ahora la ley sí que la directiva, sí que va a fijar un plazo, y va a establecer un plazo de 3 meses para proceder al reembolso por parte del garante en los supuestos, como decía, de insolvencia por parte de la agencia de viajes. Otra novedad importante, ahí pongo lo de la insolvencia, otra novedad importante, bueno, aquí a continuación os explico detalladamente, artículo por artículo, en qué consisten las modificaciones. Como la presentación la van a tener ustedes a su disposición, pues yo voy a omitir muchas de las cuestiones que se hacen referencia ahí. Digo, otra de las cuestiones importantes, decía yo antes, y quizás la cuestión más problemática, haya sido el tema de las cancelaciones, o también llamado el derecho de desistimiento de los consumidores. Decía la ley que el consumidor, antes del inicio del viaje, tiene derecho a desistir, es una especie de desistimiento peculiar, no es el desistimiento genérico que contempla el texto refundido, y en su redacción originaria establecía una penalización en caso de desistimiento. Decía, en función del tiempo con el que el consumidor ejercitara el derecho, la penalización podía oscilar entre un 5%, un 15% o un 25%. Pero esa penalización estaba excluida, decía la ley, en los casos de fuerza mayor. Es decir, decía la ley, si concurre fuerza mayor, el consumidor podrá desistir de ese viaje contratado sin pagar penalización alguna. Así lo decía la normativa. Bien, ¿qué entendemos por fuerza mayor? Pues todos conocemos el artículo 1105 del Código Civil, nos define la fuerza mayor, y aquí tenían cabida una serie de circunstancias que podían afectar al viajero, pues había tenido un accidente el día de antes de iniciar un viaje, o lo había tenido un familiar cercano, cualquier circunstancia imprevisible, inevitable, que le hiciese imposible iniciar el viaje. Bien, eso tenía cabida, con lo cual muchas veces el consumidor estaba amparado por la propia ley, aún no teniendo un seguro de viaje. No necesitaba un seguro de viaje para que esas circunstancias le ampararan y, por tanto, tuviera derecho al reembolso íntegro del dinero que había pagado por el viaje. Resulta que se reforma la ley y desaparece el concepto de fuerza mayor. Y ahora habla la ley de que el consumidor tendrá derecho a desistir, tendrá que pagar una penalización que ya no está prevista en la ley, antes era seguridad jurídica. Si usted desiste en tal plazo, un 5%. Si usted desiste en otro plazo, un 15%. Había una seguridad jurídica. Ahora dice la ley, la penalización dependerá de lo que diga el contrato. Esto es dejar el lobo al cuidado de las gallinas. Se lo va a comer, se las va a comer seguro. Con lo cual, si dejamos a las agencias de viaje que fijen la penalización en contrato, yo he visto penalizaciones del 100% con desistimientos un año antes de antelación. Luego ya ahí hay un perjuicio evidente para los consumidores. Pero por si eso fuera poco, ahora se evita el concepto de fuerza mayor. Ya no se menciona en la ley y ahora se utiliza un concepto que es el de circunstancias extraordinarias e inevitables en el lugar de destino o en las inmediaciones. Con lo cual quedan fuera todas esas circunstancias que se producían en el lugar de origen, ¿vale? Con lo cual el concepto de fuerza mayor ha quedado reducido a su mínima expresión. En esos casos que antes sí que se amparaba al consumidor, ahora habrá que recurrir a un seguro de viaje. Los de seguros de viaje se han frotado las manos, lógicamente, ¿vale? Porque se contratan mucho más. Y el concepto de fuerza mayor ha quedado reducido. Tan reducido que ahora la propuesta de directiva se lo ha planteado. Y ha dicho, claro, pero y entonces esas circunstancias, piensen ustedes, aquel señor que tenía un viaje contratado y que coge el COVID y no puede viajar.
Claro, lógicamente no es una circunstancia en el lugar de destino o en las inmediaciones. Aparte de que eso ha dado lugar a mucha problemática de interpretación. ¿Inmediaciones qué es? ¿Albacete está en las inmediaciones de Jerusalén, por ejemplo? Pues depende, ¿no? Inmediaciones puede ser... Yo he tenido muchas consultas sobre, por ejemplo, pues viajes contratados a Jordania. Claro, con la guerra de Israel, Jordania está en las inmediaciones. ¿Cuánto de inmediación? Eso te permite desistir. Lógicamente tienes miedo a viajar a la zona y, por tanto, exigir el reembolso íntegro del dinero. Entonces, se recurrió a interpretaciones que acoge ahora la directiva. La directiva, en primer lugar, ya me lo temía yo eso, en primer lugar dice, hombre, no, las circunstancias extraordinarias e inevitables tienen que ser tanto en el lugar de destino como en el lugar de origen. Por ejemplo, cuando a la vuelta se prevea alguna circunstancia que afecte al desarrollo normal del viaje. Ejemplo, imaginar que después de un viaje al consumidor, al viajero, se le pone en cuarentena. Evidentemente eso tiene que ser... Es decir, si yo sé que cuando vuelva de un determinado viaje me van a poner en cuarentena, es una circunstancia que afecta evidentemente al desarrollo normal del viaje. Con lo cual, ténganse en cuenta también esas circunstancias para que puedan alegarse frente a la agencia de viajes como circunstancias que permitan exigir el reembolso íntegro. Eso sería una cuestión fundamental que ahora, como digo, la directiva va a proceder a desarrollar. ¿Alguna otra cuestión? Como les decía yo antes, el tema de las garantías. Evidentemente, se van a regular los vales con carácter voluntario, con una duración máxima de 12 meses, con la posibilidad de ceder el vale a otro consumidor que reúna las condiciones para poder realizar el viaje, etcétera. Luego, por tanto, flexibilidad, pero que esos bonos estén garantizados. Aquí el verdadero problema que ha habido también para las agencias de viaje, y ahora me pongo en el lado de las agencias de viaje, es que no encontraban quién les asegurara. Porque, claro, el riesgo de insolvencia y el riesgo de cumplimiento del contrato. Pues bien, los seguros eran carísimos, si es que los había, etcétera. Bien, lo que prevé la directiva son dos tipos de garantía. Una garantía normal frente a la insolvencia, ya digo que la ley española añade una garantía frente al cumplimiento contractual, que es muy interesante de cara al consumidor. Es decir, si la agencia de viajes incumple y, por ejemplo, hay una demanda judicial y se le condena y no cumple voluntariamente, el consumidor podrá dirigirse frente a ese garante para que responda, por ejemplo, por la indemnización de daños y perjuicios. Y luego, a un segundo nivel de protección, una garantía que llama en situaciones de crisis, ¿vale? Cuando puede haber cancelaciones masivas, etcétera, que los organizadores ofrezcan una garantía frente a los consumidores. Y una última cuestión para ir terminando, y es la clarificación de responsabilidades. Las leyes anteriores no dejaban muy claro quién respondía frente al consumidor. Ya he dicho que se reformó nuestra ley y ahora establece una responsabilidad en función de su respectivo ámbito de gestión. Y además, ahora la propuesta de directiva claramente establece que el cumplimiento del contrato es responsabilidad del organizador, en su mayor parte, y por tanto quien debe prestar las garantías, aunque deja la puerta abierta a que también sean los minoristas quienes puedan prestar estas garantías, digo, el obligado a prestar estas garantías de cara a los consumidores son los organizadores. Y bien, estas son un poco las líneas básicas. Por supuesto, quedo a su disposición por si los presentes en la sala o cualquiera de los que están online desean formular alguna pregunta. Muchísimas gracias. No, que quiero enseñarles esto. De Fox. Claro. Está bien. Sí. Pregunta. Sí, bueno, básicamente a las asociaciones de consumidores se nos está planteando una situación actualmente que es derivada de la gana. Y es de la gana. Sí. Aquellos pasajeros, principalmente... Sí, que tenían su salida... que van a llegar al aeropuerto en los días correspondientes y reciben una comunicación de la autoridad diciendo que no pueden... Sí, que no pueden acudir porque la carretera... Sí, lo conozco. Etcétera, etcétera. Y hemos hecho reclamaciones y resulta que las agencias, las
las aerolíneas principalmente me dicen que no. Que ellos vuelan. Que el avión salió, Claro. que no es culpa de la aerolínea. Claro. Entonces, por valorar un poco esta circunstancia, Claro. de la circunstancia en origen, si la modificación de la directiva va para valorar esa circunstancia o no, y de todas maneras, ¿cómo podemos enfocarlo a día de hoy con la normativa actual esta situación? Lanzar esa pregunta. Sí. A ver, la pregunta que realiza un compañero de la sala es que están recibiendo en algunas asociaciones de consumidores reclamaciones de los consumidores en relación a viajes que tenían su origen en el aeropuerto de Valencia, por ejemplo, y que en ocasión de la DANA pues no han podido acceder. El vuelo ha salido, porque el vuelo funcionaba, no ha sido cancelado, pero los consumidores, por las razones que todos conocemos, no han podido llegar al aeropuerto, porque las carreteras estaban cortadas, etcétera, y por tanto pues no han podido tomar el vuelo. Verdaderamente vamos a distinguir dos conceptos que son importantes. ¿Qué es lo que habían contratado los consumidores? Si habían contratado un servicio suelto, ¿vale? Es un tema que ahí no le es, en materia de contrato de transporte aéreo, no hay una normativa, la Ley de Navegación Aérea del año 60, pues evidentemente no contemplaba esto. Con lo cual, podríamos aplicar, y yo sé que Ángel a lo mejor no está de acuerdo, con carácter supletorio el artículo 1105 del Código Civil y el concepto de fuerza mayor. Pero claro, hay que ir a los tribunales de justicia y acreditar que existe una circunstancia imprevisible e inevitable que impedía acceder al aeropuerto de Valencia y, por tanto, coger el vuelo. En transporte aéreo, cuando lo que tenemos contratado es un billete de avión. Si lo que tenemos contratado es un viaje combinado, pues aquí, lógicamente, tenemos que aplicar la normativa. Y con la normativa en la mano, pues el vuelo forma parte del viaje, no se ha cancelado y, por tanto, como la única circunstancia que permite exigir el reembolso íntegro son circunstancias extraordinarias e inevitables en el lugar de destino, no podría ampararse el consumidor en la normativa vigente. Cuando se reforme, sí, se han dado cuenta que esto era una barbaridad y que, por tanto, las circunstancias extraordinarias e inevitables debían amparar en el lugar de origen y en el lugar de destino. Pero con la propuesta. A fecha de hoy, distinguir ese tipo de contratación, si es un servicio suelto o es un viaje combinado. Si es un servicio suelto, esto va a acabar en los tribunales. Bueno, todos sabemos que desde el año 2022 se estableció un procedimiento alternativo de resolución de conflictos en materia de transporte aéreo ante AESA, ¿de acuerdo? Con lo cual, mi consejo es interponer la reclamación ante la compañía aérea. Si la desestiman o no contestan en el plazo determinado, un mes, pues entonces interponer, es obligatorio para las compañías aéreas, ¿vale?, la reclamación ante AESA. Si hablamos de contrato de viaje combinado, porque el transporte aéreo forma parte del viaje combinado, no tiene solución buena para el consumidor. Hay una cosa que me remites. La pregunta es importante porque también es importante para la relación entre transporte aéreo y Acaba de viaje apagar combinado. esto. Un segundo, Ángel. Lo ha apagado. Un segundo. Ya hemos salido. Quita la presentación. Si es lo que quiero, Déjeme que yo lo hago. pero funciona muy mal. Vale. Sí, están desesperados los pobres. Porque es que en cuanto tocamos el micrófono mal, se nos va el Teams. Vale. Un segundo, un segundo. Vale, estamos de vuelta. De acuerdo. Ahora. Que la directiva contempla el transporte aéreo, como bien ha dicho Pascual, dentro del paquete de viaje combinado. Claro. Que tú contratas con el Corte Inglés, que no es transportista aéreo, y contratas el viaje que comporta también por parte del Corte Inglés minorista y el minorista, el que fuera, Un la transporte prestación aéreo. del transporte aéreo. Pero el transportista aéreo solo está sujeto a sus propias reglas, al reglamento de denegación de embarque y de tardanza. Es decir, que a él no le vengas con cuentas de, claro, COVID en el punto de destino, COVID en el punto de salida, eso no les da mi explicación. suegra que murió ayer, como que hay caso de todo eso, ¿no? Sí, sí, claro. A transportista, pues claro, la consecuencia de todo eso es que cuando paga la compañía, cuando tú le pagas a la compañía de
de viaje se dice: mi suegra murió en Jordania, a devolverme el dinero. Y a lo mejor le toca devolverle el dinero, pero a la compañía aérea no, porque ella no denegó el embarque ni llegó tarde. O sea, volar por decir, hacer el transporte con vuelos significa para las agencias un riesgo, porque estas no van a devolver nunca su prestación, salvo los casos extremos. Y esta circunstancia que a nosotros nos llama la atención, es decir, joder, pero si no, ¿cómo es posible que yo pueda cancelar un viaje a Jordania con todo lo que conlleva, siempre que sea un viaje combinado, y no pueda cancelarlo si directamente me voy y saco un billete aéreo en una compañía que me lleve a Jordania? Y eso es así. Hay una desconexión total entre transporte aéreo y viaje combinado. Aunque en la propuesta de directiva se menciona la necesidad de coordinación con la normativa, sobre todo el transporte aéreo. Se hace mención del reglamento 261/2004, el de overbooking, retrasos, etcétera, y con otra matización además. Ese reglamento, sabéis que establece unos límites en las indemnizaciones, que son de aplicación también cuando forma parte de un viaje combinado el transporte aéreo. Es decir, que no se va a dar más indemnizaciones que las que establece el reglamento, porque luego en vía interna, lógicamente, no se le va a pagar más, ¿vale? Entonces, ahí hay una ligera descoordinación. Aunque la propuesta directiva hace mención a que es necesario coordinarla con la normativa europea que existe, y en particular el reglamento 261, pues hay una ligera descoordinación, sí. Y eso es importante, ¿eh? A ver, se podría ir y se podría alegar. A esa, lo apuntan en un comentario en el chat, efectivamente, claro, aquello se hizo, lo del arbitraje obligatorio, si se me permite la expresión, la resolución alternativa obligatoria, se hizo para evitar la masificación de las demandas ante los juzgados de lo mercantil, que eran en aquel momento los competentes para conocer demandas de transporte aéreo. Claro, todos los viajes se cancelaron, todas las demandas iban a ir a los juzgados, se iban a colapsar. Para evitar el colapso de los tribunales, se estableció este sistema alternativo de resolución de conflictos. ¿Qué ha supuesto? Porque lo que no se ha colapsado son los tribunales de justicia, pero se ha colapsado a esa. Y apuntaba alguien en el chat, efectivamente, y con buen criterio, que tardan mucho en contestar, y efectivamente. Pero lo bueno que tiene es que es obligatorio para las compañías aéreas, sin perjuicio de que después puedan ir a los tribunales a recurrir la resolución de AESA. Sí, tarda un año, año y pico. A mí me parece evidente que en ningún caso se puede acudir al 1105, ¿no? Para alegar que en el 1105 puede haber posibilidad, fuerza mayor, Sí. el consumidor no tiene imposibilidad de cumplir, no puede cumplir por su obligación a pagar. Claro. No puede alegar y tampoco hay imposibilidad por parte de la... Claro, pero hay una... Pero si hay una circunstancia sobrevenida... Para poder ejercitar un derecho, pero no para cumplir, que es cosa distinta. Para poder ejercitar un derecho, tú tienes un derecho que lo puedes disfrutar o no. Por tanto, según que sabía, no es posible. Hay que indagar en otro. Y tanto es así que no la puedes... En viaje combinado no. En viaje combinado es evidente que no existe esa vía. En el contrato de transporte aéreo... Y fuera con claridad no, porque siempre tiene la opción... En el contrato de transporte aéreo... En el contrato de transporte aéreo exactamente igual. Te dice la compañía, dice, ¿pero dónde está la fuerza mayor? En que mi suegra ha muerto. Dice, pero si a mí tu suegra no me tendrá sin cuidado, sino que tú tienes obligación conmigo de pagarme el billete. A mí que me importa tu suegra, págame. Bueno, pero imagínate que es el propio consumidor el que ha tenido un accidente el día de antes. Pero tampoco lo dice, págame, es como las botas. Pero si yo ya te he pagado. No, bueno, si yo me has pagado estupendo, pues tú me has pagado y ahora lo que pido es que me reembolses el dinero. Anda, porque no puedo ejercitar mi derecho. Eso no tiene nada que ver. Puedo cumplir, no cuando no puedo disfrutar. No puedo ejercitar el derecho. Claro, por eso digo que era discutible si era de aplicación supletoria el 1105. No era, y además, es que hablar de fuerza mayor en punto de destino, a mí no me parecía a ver, la jurisprudencia ha considerado todas esas circunstancias como fuerza mayor, ¿eh? Yo me rompía una pierna o mi suegra se moría y era fuerza mayor. Claro. No, aplicando el 1105, Manuel. No, efectivamente, hay casos... Muchos. De jurisprudencia con la suegra muerta aplicando la lo único que nos amparaba era el miedo. El miedo decía que era subjetivo y por tanto si había habido los atentados a las Torres Gemelas o los atentados de París y tú cancelabas, decía, no, mire usted, el miedo es subjetivo, eso no es circunstancia. Está relacionado con la imposibilidad
accidente de tráfico, tiene una imposibilidad, se discute si él puede liberarse del contrato vía se extingue la obligación vía artículo 1182, pero eso es otra cosa. Sí, sí, Y eso lo que es estamos otra hablando cosa. no tiene nada que ver con el pasajero que no puede ejercitar un derecho. En relación a la consulta, yo creo que está más o menos claro que no puede invocarse el concepto de fuerza mayor y que, por tanto, si lo que ha contratado, incluso con el contrato de transporte aéreo, no es invocable frente al prestador del servicio. Como rebus. No, no, en absoluto. En absoluto. Es una regula, un regulador en un real decreto Sí, para la cosa de la dana, una cosa indescifrable. Sí, sí, Pero verdad. parece que se aplica a cualquier tipo de contrato tenga más celebrado en Paiporta y en su pueblo, incluso más allá de los que estén estrictamente afectados por las consecuencias de la dana. Es un par de artículos Sí, del sí, Real es Decreto tremendo. Ley donde han generalizado Es tremendo, una regla yo peculiar. Yo Que lo por hice. esa vía no sé si se podría aplicar ahí. Esa es la vía que yo estoy utilizando. Esa es la que hay que ver si ese Real Decreto Ley tiene cabida ahí. Yo escribí algo de eso en Cesco, Es que los pueblos afectados sobre la por la dana, dana, que no sé sobre si los era afectados por la dana. Es que para empezar, No sé si era de esos municipios. el ámbito de aplicación de ese primer real, el segundo Real Decreto Ley, eso lo comenté yo en Cesco, es que los afectados por la dana son los tíos que están Allí. de domicilio ahí, no el que va a Valencia como yo, claro. O sea, el afectado por la dana no es el que vuela a Valencia, ni el que va de Valencia. Bueno, pero a si Pamplona. no fuese de aplicación ese Real Decreto, nos podríamos... Está dentro del Real Decreto, porque Manises creo que no es uno de los pueblos afectados. Claro, pero nos podríamos plantear si la doctrina rebus sic stantibus sería de aplicación a este caso. Eso no se doctrina. Bueno, aquí no vamos a eso, vamos a dejarlo ya. Hay otro tema de la directiva, que sí es importante porque más que eso, aplicación a la fuerza mayor ya veremos, el desajuste en la corresponsabilidad de los prestadores de servicios. Habéis visto el texto español actualmente vigente, Sí. que transpone la directiva vigente, es absolutamente ininteligible. O sea, no se sabe cómo concurren uno y otro en virtud Claro. del ámbito de su propia... O sea, es una cosa Es que absolutamente ininteligible. Eso obliga al consumidor a descifrar A cuáles descifrar. son las obligaciones que corresponde al minorista y al mayorista y a las propias agencias de viaje que me consta que Una- tuvieron que hacer esa labor entre ellas, porque unas son minoristas una y otras locura. son Es otra organizadoras. cosa porque siempre cualquiera de las dos te va a oponer la falta de legitimación pasiva. Claro. O sea, a mí me parece asombroso que solamente en el ámbito del transporte aéreo se haya producido el viaje de ida y vuelta. Porque cuando se ha producido el viaje de ida a la solidaridad de los prestadores, ya no se vuelve nunca. ¿Eh? Ya sea donde sea, en Fíjate. los cárteles, en los atómicos, en donde Fíjate sea. el poder que tienen las agencias de viaje, que han conseguido Ya modificar no la se norma. vuelve- no se vuelve nunca. El único caso donde se ha vuelto, porque en España había solidaridad en el 95. Pues sí, ha habido durante muchos años. Hay una sentencia del Supremo magnífica que estableció la solidaridad incluso contra Legen. Que sí, que porque sí. la ley seguía diciendo Que eso, sí. que respondían en función de su respectivo ámbito de gestión. Magnífica, no, que. Una interpretación un poquito... Ya. No, yo no digo que sea magnífica. Oye, que tú hay que tratar bien a las agencias Sí, que sí, dedican sí. a los cruceros. Que sí. No, pero Que sí. pero que era asombroso que se haya ido y se haya vuelto. Sí, sí. En materia de solidaridad, cosa que nunca ha pasado, ¿no? A ver, Y evidentemente yo lo... pensaba que lo que te ibas a contar es que la directiva volvía al punto de origen, a la solidaridad y fuera. Es que casi no afecta, solo dice que hay que clarificar las funciones que corresponden a cada uno de los sujetos que intervienen. No dice más. Daos cuenta que cuando uno demanda a los dos, con la nueva ley, con la ley española, que la directiva ETA, como uno de los dos no es culpable, salvo que hagamos una imputación de riesgo, de conocimientos, o responde al superior, porque responde al inferior, cualquier historia que nos inventamos, como uno de los dos no es culpable, no hay condena en costa, Claro, porque uno va a quedar libre. una estimación parcial. Es que es asombroso, ¿no? Pero ¿Cómo es ha quedado el asunto? El viaje de ida y vuelta, ¿no? Yo, si fuera agencia de viaje, la verdad, para darse con un canto en los dientes. No. Como te dice, poder que tienen, ¿eh? De hecho, celebraron el día, es el día de San Agencias de Viajes, el día que Claro. se aprobó eso, no penséis que es una tontería. Es increíble, ¿no? Efectivamente. La práctica cómo se hace que los abogados de los consumidores, yo soy de la parte de lectura, Sí, normalmente demanden a mayorista y minorista desconociendo esa cuestión. Claro. Que era importante. Claro. Entonces te encuentras al juez, y yo me lo imagino y dice, uy, voy a tener que desestimar parcialmente la demanda. Sí. ¿Por qué va?
Tú, por culpa de vigilando, porque sabía lo que estabas haciendo y no lo miraba, el mecanismo, pum, ya está, los 2 o 3 en el saco. Por culpa de Yo he llegado a leer sentencias que decían que el consumidor está obligado a discernir sí. cuál es la competencia de cada uno de los intervinientes y que no podía demandar indiscriminadamente, que era lo que más lógicamente le interesa. A ver, en la mayor parte de casos al consumidor le interesa demandar al organizador. Primero porque es el más solvente y segundo porque normalmente será el responsable del incumplimiento. Pocas funciones realiza el minorista. Pues una información, que te hayas equivocado en la información y que ahí pueda derivar algún problema para el consumidor y poco más. La mayor parte de incumplimientos son imputables al organizador. Si quedan algunas agencias de viaje, porque el fenómeno Booking ha acabado con las agencias de viaje también, o sea que esto es un género que va a extinguirse. Pues me permites una precisión, Bueno, y sí, en la sala hay una persona que conoce mucho mejor ya que lo yo. sé. Él Digo, mismo me comentaba hace tiempo que se sigue vendiendo presencialmente. Es que no me has escuchado Mucho. es que no me has escuchado la última parte del discurso. Perdón. Si quedara alguna compañía de viaje de aquí en un mes, en 6 meses, cosa que yo dudo con el fenómeno Booking, la única que va a quedar será la de Corte Inglés y alguna que otra más. O sea, las que pueden pagar. Las compañías a las que íbamos todos antes, que eran a la otra vuelta de la esquina de nuestra casa, cuando éramos pequeños. Esas cayeron. Esas no pueden pagar, pero esas ya no existen. Desafortunadamente, no se sabe muy No bien existen. por qué. Y el Corte Inglés es tan potente como el organizador mayorista. Como de Amazon. cruceros. Como Amazon. O sea, es evidente que la gente no va a ir, y perdona, a cruceros mediterráneos, no sé cuánto, lo que sea, al Corte Inglés, que es más potente y está más cercano. Pero el Corte Inglés con la nueva ley no responde. Claro. Pero es decir, tú, no, que la gente se iba al mayorista. ¿Quién se va a ir al mayorista? ¿Quién sabe cuál es el mayorista? Thomas Cook, que no sabe nadie de dónde está. Mientras que el Corte Inglés está ahí, que es el único que está haciendo hoy minorista, trabajo minorista en agencia de viaje. Los demás, desgraciadamente, se han ido. No han podido aguantar. No hay más preguntas en el chat. Bueno, aquí sí dice, pero será si se puede individualizar la responsabilidad, ¿no? Me preguntan. Por eso el tema de deslindar funciones. Ya digo que las propias agencias de viajes, claro, entre ellas también hay competencia. ¿Cuándo voy a responder yo y cuándo vas a responder tú? Pues hicieron ese trabajo de deslindar funciones. Eso la directiva solo dice que hay que hacerlo, pero no lo hace, ¿vale? Y efectivamente, eso obliga a deslindar. Muy bien. ¿Pero tú a quién defiendes? ¿A las agencias, a los cruceros o a los consumidores? A ver, que no va claro aquí. ¿No te ha quedado claro? No queda claro. A los consumidores, siempre. Bueno, pues muchísimas gracias y no sé si seguimos inmediatamente o hay una pausa. No tenemos ninguna pausa. No hay pausa, pues entonces sin solución de continuidad cedo.